Hola, buenas, ¿qué tal? A esta hora transcurre el tercer debate express en la Asamblea Nacional de Venezuela para designar a 13 magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. El chavismo necesita el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados. Al no tenerlo, recurre a otras estrategias. El oficialismo ha llamado a 4 sesiones extraordinarias en apenas 2 días para sellar así el nombramiento con mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en la Cámara. Información en vivo con nuestra periodista en Caracas, con Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes. Eva, buenas tardes. Hace algunos minutos inició el debate en esta tercera discusión para la designación de 13 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes. Hace algunos minutos hablaba por la bancada oficialista el diputado Elvis Amoroso, insistiendo en la legalidad de esta designación y el procedimiento que se ha llevado a cabo. Le refutaba el diputado por la coalición opositora Andrés Velázquez, diciendo que esta designación a última hora y de esta forma tan rápida no demuestra otra cosa que el miedo que le tiene la administración de Nicolás Maduro al pueblo, que eligió a una Asamblea Nacional de mayoría opositora el pasado 6 de diciembre y que asumirá el próximo 5 de enero. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Está desarrollándose esta tercera discusión, pero al no tener las 2/3 partes, la bancada oficialista para designar a estos magistrados se convocará a una cuarta y última sesión. Según lo que establecen las leyes, en Venezuela, en esta cuarta sesión, sí se podrá elegir a los magistrados con la mayoría simple con la que cuenta la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos preparado el siguiente informe desde redacción a propósito del tema. Aprobación sí o sí. Este es el propósito del chavismo en sus últimos días como mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela. El oficialismo recurrió a todas las estrategias posibles para sellar la designación de 13 magistrados principales y 22 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. También armaron un escándalo con los magistrados del TCJ. Yo no sé por qué nosotros no podemos seguir cumpliendo nuestras funciones. El martes convocó a 2 sesiones para debatir las postulaciones. Según la normativa vigente, necesita las 2/3 partes de las curules en el legislativo para lograrlo. No las tiene, pero los dirigentes de la llamada Revolución Bolivariana buscarían cualquier línea de excepción para lograr su cometido. El que diga que no es porque ni siquiera ha leído periódico, porque todos los periódicos y la página web de la Asamblea Nacional y las páginas web de todos los medios de comunicación sacaban esto. Sacaban cuánto eran las vacantes, porque están muy bien informados. Y cada vez que se presentaba una renuncia o un proceso de jubilación, aparecía publicado. Entonces no puede ser que vengan hoy aquí más bien debería dar pena venir hoy a decir que no conocían absolutamente nada de esto. Luego de 3 debates sin acuerdo para el nombramiento de los jueces del máximo tribunal, podrían utilizar la mayoría simple. Es por ello que en busca de la aprobación express llamaron a sesiones extraordinarias, 2 por día, y así completarían según su criterio el lapso legal. Esas designaciones inconstitucionales, ilegales, Daniela, la nueva Asamblea Nacional, teniendo la mayoría calificada, le corresponderá designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo lo que está establecido en la Constitución. La opositora Mesa de la Unidad Democrática, que en 2 semanas se juramentará como mayoría calificada en el Parlamento, negó su voto. Incluso antes, abogados y ex magistrados alineados con la MUD habían impugnado la postulación de los futuros jueces por identificarlos políticamente con el partido de gobierno. Eva, amigos televidentes, más temprano pudimos conversar con Blanca Rosa Mármol de León. Ella es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y daba a conocer las irregularidades que ha llevado a cabo la bancada oficialista para poder designar a estos magistrados. La principal, haber forzado las jubilaciones de algunos de estos magistrados que se les vencía el periodo a finales del año que viene, y por lo cual la nueva designación de estos magistrados le debió corresponder a la nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero. Escuchemos. La Constitución establece que los magistrados deben cumplir su periodo y una vez cumplido el mismo permanecer en sus cargos hasta tanto la Asamblea designe los nuevos magistrados que les van a sustituir. En este caso, antes de que se cumpla el periodo de estos magistrados, se está acelerando su sustitución e inclusive presionándoles para una renuncia que en muchos casos no era deseada por los mismos.
al llevarlos a una jubilación forzada, nombran de esta manera los magistrados que les sustituirán por 12 años más. Y este es el punto más interesante que explica la actuación, por decirlo de alguna manera, porque lo que se pretende es asegurarse el control del Tribunal Supremo de Justicia por 12 años más por el régimen, porque de no, el año próximo estos magistrados estarían sustituidos por otros elegidos en la Asamblea Nacional. La gran interrogante es qué va a pasar luego de que se designen a estos 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sus suplentes. La oposición ha insistido en que la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora puede revocar estas designaciones. Sin embargo, lo establecido en las leyes venezolanas es que solo por falta grave y con autorización del Poder Ciudadano, que está compuesto por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General de la República y el Contralor, puede revocar a estos magistrados. Pero también otra estrategia podría ser declarar la nulidad en el proceso de selección. Esta decisión de la Asamblea Nacional podría a su vez ser impugnada por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, estos nuevos magistrados tendrían que decidir sobre si su propia designación o no fue constitucional. También conversamos con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León a propósito de la denuncia que hizo el día de ayer la coalición opositora, en voz de Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre la intención del Partido Socialista Unido de Venezuela de impugnar a 22 de los candidatos electos de la coalición opositora el pasado 6 de diciembre. Incluso dieron el número de expediente del recurso que se introdujo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que se encontraba de vacaciones, pero que habría despachado solo para recibir el recurso. Horas después, en nota de prensa, esta Sala Electoral aseguró que no había conocido ningún recurso y que la sala se encontraba de vacaciones. Veamos lo que dijo al respecto Blanca Rosa Mármol de León. Yo creo que evidentemente hay una toma de conciencia o volvieron a pensar lo que estaba pasando, porque realmente era de extrema gravedad. Era prácticamente un golpe institucional. Me parece muy bien que hayan reflexionado y que se reconozca la validez de estas elecciones que fueron hechas de acuerdo con todas las condiciones puestas por el régimen, con el Consejo Nacional Electoral del régimen y con todas las ventajas de parte del régimen. Y además de eso, unas elecciones que habían sido ya reconocidas igualmente. De manera que bienvenida sea la reflexión y la corrección. Daniela, quería preguntarte, más allá del tema político que, por ejemplo, supone el nombramiento de todos estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela antes de que asuma la nueva asamblea, que se supone esa era su tarea, sí quería preguntarte a pie de calle con los ciudadanos qué se sentiría ante esta medida, y te lo pregunto porque después del reconocimiento de Nicolás Maduro aceptando su derrota, hubo muchos venezolanos, pero también la comunidad internacional, que se sorprendía quizás un poco por esta aceptación de la derrota de Nicolás Maduro y legitimando así de esa forma las elecciones. ¿Esto no deslegitimaría un poco esa legitimación que precisamente le había dado Nicolás Maduro a esas elecciones? ¿Qué siente el ciudadano, el venezolano? Bueno, de hecho era la postura de la oposición el día de ayer, que esta impugnación a 22 candidatos electos precisamente por votación popular y ahora esta rápida designación de magistrados como un intento de blindarse con el Tribunal Supremo de Justicia ante una nueva Asamblea Nacional Opositora evidenciaba que el chavismo no aceptaba la derrota. A través de las redes sociales, los ciudadanos comenzaron a rechazar y preguntarse qué va a pasar ahora si impugnaban esos 22 candidatos. Luego la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se echó para atrás y dijo que no había recibido el recurso. Pero por supuesto el sentimiento generalizado es indignación, pues entonces el voto de cada uno de los ciudadanos en Venezuela no contaría si ellos eligen una nueva Asamblea Nacional y desde el gobierno pues se quiere ir en contra de esta decisión. Y otro punto importante, Eva, el día de hoy es que no se le permitió el acceso a ningún medio de comunicación internacional al Palacio Federal Legislativo. Nosotros estuvimos la semana pasada cubriendo la sesión extraordinaria en la que se designó a la juez Susana Barreiros como nueva defensora pública. Sin embargo, el día de hoy, cuando nos acercamos al Palacio Federal Legislativo, se nos dijo que ningún medio de comunicación internacional tendría acceso, solo a la prensa nacional. En ese mismo momento venía llegando el equipo de la cadena Telesur, un medio internacional. Ellos sí tuvieron libre acceso al Parlamento.